de los cuales están habilitados para votar un poco más de 12.800.000. Son el 50.18% de esas personas son mujeres las que votan y el 49.81% son varones. 378.000 personas votamos desde el exterior y se van a escoger 143 autoridades, un binomio. Como ustedes saben, en Ecuador es un sistema presidencialista, entonces los ciudadanos votamos en las urnas y escogemos directamente a nuestros mandatarios. Se va a escoger un binomio, un presidente, un vicepresidente, 5 representantes al Parlamento andino y 137 asambleístas. Son 116 provinciales, 15 nacionales y 6 que representan al exterior. Desde el año 1996 hasta el 2006, cuando ganó por primera vez el presidente Rafael Correa, el Ecuador tuvo 8 presidentes. Y desde el 2006 hasta la actualidad, gobierna el presidente Rafael Correa, amparado en su partido político Alianza País. Él, por decisión personal y porque había algún impedimento legal, decidió no someterse a una nueva reelección, sino que el partido escogió a su representante, que es Lenín Moreno, que fue el primer vicepresidente de Rafael Correa. Ese es el contexto que tiene el Ecuador en este momento. Según las últimas encuestas que se permitieron publicar hasta la semana pasada, todas las encuestadoras y las principales, Cedatos, Márquez, CMS, CIES, PDO, todas ponen con distintos porcentajes, en primer lugar, al candidato oficialista, a Lenín Moreno. Y en segundo lugar, a Guillermo Lasso, del partido Creo Suma, la Alianza. Y en tercer lugar, Cynthia Viteri, y en cuarto, el general Paco Moncayo. Algunas encuestadoras les dan más, otras les dan menos, otras inclusive ponen de primer lugares a candidatos que están muy abajo en las tablas. Eso quizás le quita alguna credibilidad a los resultados que puedan arrojar estas encuestas, porque a veces depende, eso dicen, ¿no?, en las redes sociales, en los medios, depende quién las encargue para que la persona asome o no primero. Pero yo les estoy hablando de las que están aceptadas, inclusive están publicadas en medios de comunicación serios del país y dan estos resultados. Ok, yo quiero empezar con mis colegas de mesa para que nos digan cuál es la opinión que ellos tienen, qué destacan ellos sobre el desarrollo de la campaña electoral en el Ecuador que está por terminar. Se ha dicho que es una de las campañas más intensas que ha tenido el país, porque podría significar un cambio o podría significar la continuidad. Seamos democráticos. ¿Quién quiere empezar con esta respuesta? Yo diría que estas elecciones se caracterizan por varios puntos. En principio, la incertidumbre. Desde 2006 no había unas elecciones donde a día de hoy no supiéramos realmente quién iba a ganar. La de 2009 y la de 2013 estaba claro que Rafael Correa iba a arrasar, como finalmente ocurrió, arrasó en ambos. Estas elecciones se caracterizan fundamentalmente porque son unas elecciones fin de época. Sabemos que el próximo presidente no va a ser Rafael Correa, y Rafael Correa ha marcado la vida política de Ecuador en esta última década, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, pero eso indefectiblemente ha sido así. También creo, aunque los candidatos ninguno se ha atrevido a decirlo, que es un final de modelo económico, porque el modelo económico que el correísmo ha sostenido en Ecuador es inviable. Es inviable de todo punto. Los precios del petróleo están como están y aunque suban no van a alcanzar los precios que alcanzaron hasta 2005. Con lo cual el sistema va a cambiar. Nos acercamos a un ajuste, palabra que ninguno de los candidatos, ya redondaré más en esto, se ha atrevido a decir. Pero Ecuador se dirige a un ajuste y a un ajuste muy, muy duro.
Y nos acercamos, como digo, a unas elecciones sin Correa. Pero fíjense, el otro día les voy a contar una anécdota. Paseando por el metro de Méndez Álvaro, me encontré con esta foto que creo que es muy significativa. Porque fíjense, es propaganda del partido oficial, donde evidentemente aparece el candidato a la presidencia, Lenín Moreno, pero lo importante no es el candidato a la presidencia, sino quien está detrás. En realidad, estas elecciones han sido sobre el gran ausente que ha estado muy presente. Lo ha estado a través de Twitter, por ejemplo, pero en realidad en estas elecciones lo que se ha estado hablando constantemente es del legado de Correa, la herencia de Correa y si el sistema y el modelo de Correa era o no viable en un futuro. Con lo cual, digamos que para mí ha sido esa un poco la característica. Por último, para dar paso a mis compañeros, querría destacar como otra de las grandes características de estas elecciones es la incapacidad de la oposición para unirse. A diferencia de lo que ha ocurrido en Venezuela, donde, para bien o para mal, la oposición ha conseguido conformar una gran unidad, que es la Mesa de Unidad Democrática, y ganar las elecciones de 2005, las legislativas, la oposición, y aquí veo que hay representante de esa oposición, ha sido incapaz de poner en segundo lugar sus objetivos personales. Lasso, por ejemplo, Guillermo Lasso no fue capaz de concertar con el Partido Social Cristiano y conformar una única alternativa al correísmo. Creo que desde ese punto de vista la oposición ecuatoriana ha demostrado una gran debilidad y una gran falta de visión para derrotar a lo que es su objetivo, derrotar al oficialismo. Francisco. Sí, buenas tardes a todos. Yo también quiero dar las gracias a Casa América por la invitación y me gustaría señalar dos cosas. Yo creo, en cambio, que de haber vivido campañas bastante intensas, esta campaña ha estado bastante desmovilizada. ¿Por qué? Porque no existían otros partidos con la oposición. O sea, si bien se está diciendo que la oposición no fue capaz de llegar a acuerdos, pero lo que pasa con la oposición cuando simplemente son candidatos es muy difícil que se llegue a un punto en que se depongan intereses individuales, además sabiendo con una alta probabilidad de llegar a una segunda vuelta. Entonces es muy difícil porque el incentivo de no pactar es muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué creo que se ha despolitizado? Porque básicamente la sociedad ecuatoriana se ha despolitizado. O sea, es una sociedad que tenía muchísima información política, pero ahora yo entro a una página web de un periódico de alcance nacional y es muy difícil que encuentre información política en el primer plano o en la sección de análisis político, o que se ha ido quitando esos niveles de debate. Otra cosa es que tengamos la política como run todo el tiempo, pero no hay debate. ¿Por qué? Porque el run viene solamente desde un lado, desde una sola posición. Entonces no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero sí hace una cosa, despolitiza. Entonces hay una cuestión como por ejemplo el decreto 16, el decreto 16 no permite que ningún tipo de organización que no sea un partido político pueda participar activamente en política. Y hay una serie de elementos de estos que ha ido desmovilizando a la sociedad, ¿no? Entonces desmoviliza y además también hay un temor. ¿Por qué? Porque ha habido estos actos que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero la típica manifestación de estudiantes, una manifestación de estudiantes que implique que 10 estudiantes no puedan terminar la secundaria o estén expulsados, claro, desmoviliza. Porque yo recuerdo vivía junto a la Universidad Central y siempre tenía problemas para llegar cruzando la Avenida América, porque siempre había problemas, siempre había movilizaciones, había una altísima movilización y altísima conflictividad política, que no estoy diciendo que sea buena, pero sí es un síntoma de politización, que una politización ha ido perdiéndose. ¿Por qué? Porque el discurso viene solamente de un lado y porque las organizaciones fuertes vienen desde el otro lado, que serían las de oposición no están consolidadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué creo que no hubo la posibilidad de un candidato de oposición? En este caso, el anticorreísmo no es tan fuerte como el antichavismo, ¿cómo les diría? Como un incentivo de pacto, ¿no? Entonces, yo creo que la situación de Venezuela es mucho más preocupante de lo que podría ser la situación del Ecuador. Y si bien es cierto, hubo una serie de diálogos para buscar la posibilidad de ir en un frente común, los dos primeros candidatos que estaban como posibles candidatos ahí, vieron que en una segunda vuelta tienen posibilidades. Claro, entonces es muy fácil decir cerrarte en banda, porque puedes pasar a una segunda vuelta con un porcentaje muy bajo de votos, que es efectivamente lo que estamos viendo. Con 20% en la primera vuelta me puedo ir a una segunda vuelta y ser ganador.
sobre todo cuando veo que el candidato oficial no consigue despegar del 30 y muchos. O sea, está en ese 30, que se mantiene en el 30, incluso bajando. Entonces, el incentivo para que no haya pacto es gigantesco. Entonces, otra señora, la tercera candidata, que esté en alza. Todo esto se ha venido midiendo. Entonces, son tendencias que se van dando a lo largo de la campaña y creo que justamente ese va a ser el gran problema de un gobierno futuro. O sea, el gobierno futuro va a tener el grave problema de que ya no hay dinero. O sea, el país tiene 2.000 millones en reservas internacionales, una deuda bastante grande, solo deuda a proveedores internos de más o menos 1.000 millones. Ustedes habrán estado, muchos de ustedes, los que son de Ecuador, habrán estado en Quito últimamente. Quito es una ciudad más cara que Madrid. La gente está bastante endeudada, entonces es muy difícil que esto se dé un manejo por este lado. Entonces yo creo que ¿cuál ventaja tendría Lenín Moreno? Y con esto termino. ¿Qué ventaja tendría Lenín Moreno gobernando? Que no tendría complicaciones con jugadores de veto. ¿Qué son los jugadores de veto? Por ejemplo, la asamblea. Entonces, una asamblea controlada por Alianza País se asume que va a colaborar con el presidente, pero ya no será esa colaboración tan monolítica que tuvo Rafael Correa, que cuando alguien opinaba algo llamaba al orden. Ejemplo, el tema del aborto, la ley de comunicación social, puedo sacar muchísimos ejemplos. Y después, no nos olvidemos que durante 10 años este Estado se ha hecho al modelo de imagen y semejanza de Rafael Correa y ha habido un esquema de concentración de poder. Entonces, todas las instancias de toma de decisiones, de agencias de control, por ejemplo, la autoridad electoral, el órgano de participación social, Tribunal Supremo Electoral y demás, está nombrado por personas próximas del partido de gobierno. Alguien me va a decir, pues es legítimo, tiene la mayoría de la Asamblea. Eso no discuto. Lo que yo estoy diciendo es que el próximo presidente que venga va a tener un escenario bastante adverso de gobernar con un Estado que está prácticamente controlado por un partido que no sería suyo. Entonces, eso yo creo que el escenario de gobernabilidad del Ecuador va a ser bastante complejo, en el caso que gane la oposición, incluso ganando el propio candidato de gobierno. Pero no me quiero adelantar, sino... Sí, porque queríamos hacer esas proyecciones en la siguiente. Susan, ¿qué opinión tienes tú sobre el desarrollo de esta campaña desde tu punto de vista? Bueno, más que de la campaña, yo creo que bueno, yo no soy ecuatoriana como soy, así que tengo una opinión más bien desde fuera, ¿no? Pero sobre sin el duda país. importante porque Sí. los toros se ven de lejos mejor. Sí, a veces. Y bueno, quizá un poco conectando a lo que dijo Francisco Sánchez hace un momento, que es la estabilidad e inestabilidad, ¿no? Viéndolo en términos macro, yo creo que es muy importante para el país que pensar en Rafael Correa y la estabilidad, ¿no? Si pensamos en la historia de Ecuador, antes del correísmo, digamos, había muchísimos presidentes que no llegaron al final de su mandato. Y en lo que un posible escenario sería también este, ¿no? Retornar a esta inestabilidad. Por otro lado, pensando también en la crisis económica, la crisis social, la crisis moral, porque también tenemos muchos casos de corrupción que han influido en esta campaña. Y pensar un poco también, quizás si comparamos un poco con otros países, quizá esta fase de ajuste no conviene al oficialismo seguir gobernando, ¿no? Eso sería también, ¿no? Retirarse a tiempo a veces quizá es mejor que estar en el gobierno, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Quizá les conviene perder las elecciones, ¿eh? Porque además pensando, ¿no? En que va a haber muchísima inestabilidad, ¿no? Lo que ha diseñado Francisco mucho mejor que yo, ¿no? Podía haber otra vez un salvador, ¿no? Que luego estabiliza el país, ¿no? Eso sería también un peligro, ¿no? En esta oposición tan fragmentada, ¿no? Y pensando también en que no tenemos casi partidos, ¿no? Eso ya es una tradición en Ecuador, el populismo, digamos, todos los candidatos, vi las dos campañas televisivas, los dos debates televisivos, y ninguno de los candidatos tiene ni el más mínimo carisma, ¿no? Si pensamos en Bucaram quizá, ¿no? Pero no va a ganar las elecciones, ¿eh? Pensando además en la historia, ¿no? De su padre y Bucaram, pues yo creo que no tiene ni la más mínima posibilidad. Es el único populista, ¿no? En estos 8 partidos o movimiento, 8 líderes que se presentan, ¿no?
Y bueno, un poco eso, ¿no? Pensando en estabilidad, inestabilidad, el escenario no pinta demasiado bien, ni con el oficialismo, ni con la oposición, ¿no? Una situación muy difícil y unas condiciones muy complicadas para llegar al poder para la oposición también. Vamos a hacer esa proyección en una próxima pregunta. ¿Qué pasaría con el Ecuador con continuidad o con cambio? Pero antes de eso, yo no quiero todavía eliminar el tema de la campaña, porque se ha dado en los últimos días, horas, una guerra, principalmente a través de redes sociales. Ustedes saben que el presidente Correa es muy asiduo de iniciar debates, discusiones, peleas a través del Twitter. Y una de esas es la que se ha dado por todo este tema de la corrupción. ¿Y por qué lo nombro? Porque la corrupción está presente, las denuncias de corrupción, sean verdaderas o falsas, están muy presentes de la campaña, porque la gente no para de hablar de eso, con las denuncias del exministro Pareja Yannuzeli, con denuncias al candidato para la reelección a vicepresidente Glass. Sea verdad o sea mentira, pero la corrupción está ahí presente en el debate. Francisco, tú algo decías cuando estábamos afuera. ¿Puede afectar las denuncias de corrupción a la decisión de los votantes o es un tema que ya se da por obvio que siempre se sacan a relucir en las campañas políticas? Vale, hay un problema. Se está estudiando últimamente muchísimo sobre el tema de corrupción y qué impacto real puede tener en el voto, ¿no? Entonces, porque el problema es que todo lo que ha hecho la ciencia política sobre comportamiento electoral en este momento está en cuestionamiento. O sea, nadie asumía que Trump ganaba, nadie asumía que los colombianos votaban en contra del plebiscito por la paz, nadie asumía que los ingleses se iban. Entonces, todo lo que se supone que es voto racional está plenamente cuestionado. Entonces, el voto racional sería el voto en contra de la corrupción. Vale, pero claro, entonces la pregunta es ¿quién es el corrupto? ¿Yo soy una víctima de la corrupción o el corrupto es el que roba o es el...? Entonces, por ese lado yo creo que debemos preguntarnos, porque la frontera de quiénes son los corruptos es muy difícil de entender. O sea, en el Ecuador el máximo corrupto, y esto el Ecuador, el gobierno se ha dedicado 10 años a decirlo, los máximos corruptos son los bancos. Claro, entonces tenemos eso, el feriado bancario, 4 millones de ecuatorianos que tuvieron que irse, vengo a dar las gracias a ustedes que salvaron el país. Todo ese discurso, entonces todo el mundo se cree un estafado de un banco. A eso le sumas la crisis financiera aquí en España y la crisis de las hipotecas y otra vez los bancos. Entonces el gobierno machaca con el banco todo el tiempo. Entonces, claro, aparece un señor, como Pareja Yannuzeli por ahí, que se ha llevado un montón de dinero, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Rafael Correa es una víctima de la buena intención. Él lo dice, ¿no? Entonces le dicen, hombre, ¿quién no va a confiar de un tipo como él? Que a todos nos han engañado y demás. O sea, y además lo dice varias veces. Cuando pasó con el actual candidato Pesantes y tuvo el problema de la invasión en la zona privilegiada del trolebús, él lo dijo, o sea, no se puede hacer esto con un buen padre de familia, cuando se acusaba que eso había sido su esposa y efectivamente lo fue. Entonces el discurso siempre es, me han engañado, me han traicionado, he sido bien intencionado, yo no me he llevado un centavo. Claro, entonces realmente le puede pasar factura, pero en cambio el otro es el representante del banco al que nos han hundido y que nos robó el futuro, y siempre hay un culpable, ¿no? Entonces, yo recuerdo cosas como estas, ¿no? O sea, aquí mucha gente, había una comunidad ecuatoriana bastante grande en la comunidad valenciana. En Valencia el PP obtuvo su última mayoría absoluta cuando habían sacado ya una serie de escándalos y se estudió muchísimo los casos de corrupción. ¿Qué pasa, no? Entonces, siempre en este caso, la corrupción, ¿para qué sirve? Para movilizar al votante, y la persona que ya está convencida no va a cambiar de voto por un tema de corrupción. Posiblemente no vaya a votar, si le molesta mucho. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a poner en una balanza, entonces las campañas sirven para movilizar. Entonces, claro, por este momento estamos dando campañas de lado y lado, ¿no? Entonces, vamos a ver quién moviliza más y en eso el aparato de Alianza País es insuperable como elemento de movilización. O sea, es una maquinaria perfecta y funciona de maravilla. Rogelio. Yo creo que el electorado perdona la corrupción cuando el país va bien. Cuando el país va mal, entonces se acuerda que la corrupción es mala y entonces también castiga la corrupción. Es el roba pero hace. Si roba y hace, pues se perdona. Si roba y lo que hace ni siquiera lo hace bien porque hay crisis económica, porque el Estado es ineficiente, los servicios públicos son caóticos, pues efectivamente sí hay voto de castigo. Es lo que me parece a mí con respecto a
la corrupción. De hecho, la corrupción es un tema omnipresente en esta campaña, lo va a ser en todas las campañas latinoamericanas a partir de ahora mismo. Bueno, desde que se mueve Odebrecht, no va a parar esto. Sí, sí, por supuesto, claro. Pero incluso diría de antes, porque antes de Odebrecht lo que pasó en Guatemala se explica por la corrupción que hubo y cayó un presidente, cayó una vicepresidenta y el panorama político guatemalteco se revolucionó por un escándalo de corrupción. Es decir, no empieza todo con Odebrecht como no empieza todo con Trump. Es el tema de populismo. Y en cuanto a populismo, por cierto, yo diría que en esta campaña hemos visto otros populistas, por ejemplo, al jovencito Espinel y sus diatribas impresionantes y mucha demagogia. 1 millón de empleos un candidato, 800.000 otro. Él está ofreciendo a través de consulta popular que se apruebe la pena de muerte. Por eso. Digo que populismo tenemos, como siempre, en América Latina, y no solo en América Latina, también en Europa y también en Estados Unidos. De populismo podemos hablar mucho, sí. Yo quiero que a mis contertulios que hagamos una proyección. Decíamos que hay dos opciones. Que continúe Alianza País, el partido de gobierno, con el nuevo candidato, con el candidato Lenín Moreno, que fue el primer vicepresidente Rafael Correa, o que hay un cambio. Quiero pedirles este ejercicio mental. ¿Qué pasaría? Algo has dicho tú ya, Francisco, que cualquier persona que venga la va a tener muy difícil porque también, decías tú, el modelo con el que empezó Correa a gobernar ha cambiado. Precios del petróleo a la baja, una situación económica complicada, pese a que el presidente Correa dice que va a entregar un país funcionando, todo el resto de gente dicen que no es así. ¿Qué va a pasar en el Ecuador, Susan? ¿Con continuismo o con cambio? Bueno, como dije un poco antes, yo creo que una situación muy complicada, ¿no? Cualquier presidente va a tener que hacer una política de ajuste, ¿no? Ecuador está en recesión, ¿no? Como dijo Francisco, es un país endeudado y en una situación de crisis económica. Cualquier presidente lo tiene muy difícil, ¿no? Lo tendrá más fácil el oficialismo, pero se va a quemar más, ¿no? En esta situación de debilidad, digamos. Tampoco ya no pueden tener tantos programas sociales, que es un poco la promesa, ¿no? De incluir los marginados y basarse en el clientelismo, ¿no? Y sería lo que tú dices, que les convendría perder a ese nivel. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero yo creo que en todo caso, bueno, también las encuestas, no hay que creer en las encuestas, ¿eh? Coincido con Francisco, ¿no? Están totalmente desacreditados. Además hay una diferencia de 10-15%, ¿no? En la intención de voto. Pero yo creo que no les conviene, pero no les conviene dejar el poder ni tampoco estar en el poder. Tienen una situación muy complicada, ¿no? Porque hay un desgaste, ¿no? Y Rafael Correa se ha retirado al tiempo, ¿no? De alguna forma ha sido, de eso vamos a hablar, yo creo que un movimiento positivo, ¿no? Para él, ¿no? Se salvó, ¿no? Un poco, ¿no? No optó para la reelección, viendo que su situación está muy complicada, poco respaldo popular también en este momento, ¿no? Sí. Francisco. Bueno, hay una serie de elementos. Entonces, pensemos, voy a ponerme en el escenario, gana Lenín Moreno. ¿Cuál es el problema? Tenemos una estructura con una altísima demanda de recursos y en este momento estamos en un escenario con pocos recursos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Los que están dentro pelean por los recursos. Entonces, eso ya se comenzó a ver en el momento de la designación del candidato a presidente. O sea, ¿quién va a ser el candidato a presidente por Alianza País? ¿Qué va a pasar con estos mismos momentos? Ya se vio, por ejemplo, en el momento de las nominaciones de candidatos asambleístas por Alianza País. Ir por primero de lista en Alianza País es un bono seguro de trabajo para los 5 años como diputado. Pero la cantidad de ministros, subministros, subsecretarios, medio pensionistas que se han quedado fuera, claro. ¿Qué pasa si cambia el eje de gobierno? ¿Qué pasa si es que el gobierno no va a ser de los míos? O sea, va a haber una serie de elementos conspirativos que están ahí. O sea, pensemos en ministros todopoderosos que en este momento no van en listas y se saben que no son del sector que ninguno de los dos, o sea, ni Lenín Moreno ni Jorge Glass, les tiene incorporados como parte de los suyos. Estos señores han ganado mucho dinero. O sea, estos señores están teniendo un nivel de vida de $10.000 en adelante. O sea, pasar de eso a nada es muy difícil como persona. O sea, yo lo estoy diciendo ya no como político, no me parece mal. Digo, claro, ¿de qué van a vivir estos señores?
Claro, o sea, yo digo con un aparato público bastante grande, ¿eh? Simplemente pensemos que toda esta generación tecnocrática que este momento está en el gobierno es muy difícil sostenerla. Ya no solamente por una cuestión de que no se pueda pagar, sino porque ya no están dentro de la coalición de poder, no están dentro del grupo de poder, porque claro, este grupo ya no está, o sea, el conflicto que había entre la gente que llevaba, entre el grupo que estaba apoyando la candidatura a Lenín Moreno, no son necesariamente la misma grupo que apoya la candidatura de Jorge Glass. Entonces fue una solución de compromiso, se mantiene entre los dos, pero hay un choque, hay una permanente campaña, y eso se vio en el momento del lanzamiento de la campaña cuando Lenín Moreno aparece con la camisa blanca, ¿no? Entonces, como queriendo romper y queriendo tener una campaña con identidad propia. Esa campaña con identidad propia no era posible, ¿por qué? Porque en ese primer momento el gran capital político de Lenín Moreno es ser el candidato de un gobierno que lo hizo bien en algunas cosas y lo hizo mal en otras, pues bueno, es un gobierno con capital político tan grande como el 30% de votos. Claro, el problema es que Lenín Moreno no ha podido levantar ese 30% de votos. Ese 30% ya estaba, es la base electoral de ese país. Claro, pero hay que subirla y no lo ha conseguido. Entonces, claro, la segunda pregunta es, ¿qué haría, cómo podría funcionar Rafael Correa como actor de campaña? Vemos que tampoco ha conseguido subir. Entonces me dirán, bueno, no se ha implicado mucho en la campaña, se ha implicado en la campaña, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, va a haber, como decía, va a haber un conflicto interno dentro del país que va a ser muy difícil porque los recursos están limitados, el país va a entrar en una crisis bastante grande, no hay reservas, pero hay muchos gastos, muchas deudas que cumplir y tiene un aparato bastante grande. Yo creo que en un primer impacto no va a ir necesariamente a los estratos más básicos que tienen un aparato de protección, porque el bono es un subsidio bastante barato comparativamente, ¿no? O sea, la liquidez, los programas de subsidio, de traslado directo de subsidio son bastante baratos en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Que ya no va a haber obra pública, pues bueno, hay una gran inversión en obra pública que se va a mantener, pero sí va a haber un sector de descontento, sectores medios ascendentes, cuya vida ha cambiado en estos últimos 10 años. O sea, hay muchas casas nuevas, el parque automotor de Quito es insuperable, o sea, es mucho mejor que el de Madrid, se han elevado los niveles de consumo y la gente también está muy endeudada. Entonces, ¿qué va a pasar con esos sectores medios urbanos? Creo que un poco va por ahí la pregunta, ¿no? Yo creo que van a ser propietarios descontentos, que posiblemente vaya a perder el apoyo en ese sector que ha sido también un sector muy importante de apoyo para la candidatura. Y lo que ya dije del gobierno de la oposición, o sea, si gana la oposición va a tener imposible, o sea, vamos a volver al escenario de crisis de poderes, va a ser muy difícil que se apruebe cualquier tipo de proyecto de ley y mucho más aún si es que no hay recursos y con un Estado controlado por el aparato de ese país, ¿no? Rogelio, ¿coincides? ¿Algún comentario más? Sí, bueno, salvando las distancias, a mí la situación de Ecuador en estos momentos me recuerda bastante, digo, salvando las distancias, a la de Argentina en 1999. En 1999 Argentina asistía al final de una década de Carlos Menem y ahora asistimos a una final de una década, en este caso de Rafael Correa. En la Argentina de 1999, como ahora, nadie se atrevía a hablar contra la dolarización, ¿verdad? Lenín Moreno tuvo un desliz y le cayó la que no está escrito. Entonces, yo no estoy diciendo que haya que acabar con la dolarización, sería una locura, pero lo que no se hizo en Argentina en 1999 con el gobierno de la Rúa, y creo que ningún candidato está poniéndolo sobre la mesa, es que o Ecuador acomete una serie de reformas estructurales muy profundas para ganar en competitividad, en productividad y hacer la economía muchísimo más flexible y muchísimo más acorde con los tiempos en los que estamos, en donde el petróleo está como está, o el peligro que tiene es que evidentemente la dolarización empiece a significar un hándicap muy estructural para la propia economía ecuatoriana. Recordemos lo que pasó en Argentina, vuelvo a repetir, fíjense ustedes, 1996, Abdalá Bucaram, de tan triste recuerdo, contrató como asesor a un tal Domingo Cavallo. Domingo Cavallo, el padre de la dolarización en Argentina. Simplemente le estoy intentando poner en alerta sobre estas circunstancias. Insisto, la dolarización sería una locura acabar con ella, pero la dolarización, tal y como está en este momento, el modelo económico ecuatoriano es inviable y arrastra al país a una profundización de la crisis que en este momento está atravesando.
Perfecto. Antes que me olvide, ustedes tienen ahí unas hojitas, creo que les han puesto en algunas partes. No. Ah, no. Son los de los invitados de Ah, reserva. ok, perdón. Quiero que hagamos otra proyección, Susan. ¿Qué podría pasar en América Latina si las elecciones ratifican al partido Alianza País como el nuevo gobernante Lenín Moreno o un gobierno de derechas con Guillermo Lasso? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede significar en una región como América Latina, en donde el socialismo del siglo XXI estuvo de moda hace algunos años, y hay países como la Argentina en donde no siguió, países en donde Venezuela, en donde los resultados dejan mucho que desear? ¿Qué puede pasar con los proyectos en América Latina teniendo estos dos escenarios posibles? Sí, yo creo que es importante lo que dijo del modelo venezolano, por ejemplo, ¿no? El modelo venezolano ya no existe, ¿no? Ha sido la referencia también para Rafael Correa, ¿no? La alianza con Hugo Chávez en el pasado. Y yo creo que estamos viendo una crisis de esta izquierda, digamos, más populista, ¿no? O popular, quizá en el caso. Pero yo creo que eso también podía afectar al Ecuador. En este sentido, sería más en la línea de lo que estuvo pasando en Argentina, en Brasil. Tenemos un nuevo ciclo electoral totalmente diferente, ¿no? Y sería más bien en este sentido quizá una excepción, ¿no? Si ganara, que es más probable, el oficialismo, pues habrá continuidad, pero con menos aliados también, porque nadie sabe lo que puede pasar en Venezuela, el día de mañana o pasado, porque estamos en una situación económica muchísimo más dramática que lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Eso yo creo que no hay que olvidarlo, que este modelo fracasó, ¿eh? Y con esto también lo que se llama el ALBA, esta alianza bolivariana, está muy debilitado. Eje Cuba, Venezuela, todo esto se está desmontando, ¿no? También un gobierno en el contexto regional encontraría quizá más aliados o otros aliados muy debilitados, ¿no? Como el mismo oficialismo con Lenín Moreno si gana las elecciones, ¿no? Hay un desgaste y yo no sé hasta qué punto hay que prolongar este desgaste, ¿no? También la oposición lo tendría muy complicado, ¿no? Como decía Francisco, no sé cuál es el escenario más favorable, ¿no? Pero estaría más en torno a, digamos, lo que está pasando en la región, ¿no? Una victoria de un candidato en la oposición, pero yo no estoy diciendo que esto va a pasar, esto se lo dejo a Francisco. Sobre todo, ¿qué va a pasar con las instituciones? Porque tenemos UNASUR, Mercosur, ALBA, CELAC, todas estas cosas que se han sustentado y han tomado fuerza con gobiernos como el de Rafael Correa. Aquí esto es que nos estamos tirando la pelota, pero es verdad, eso, Susana es experta en mecanismos de integración, o sea, su tesis trabaja sobre... Pero no nos olvidemos que América Latina tiene una larguísima historia de instancias de ¿cómo se llama esto? De integración regional, ¿no? Entonces, América Latina comienza con mecanismos de integración regional mucho antes que la Unión Europea y siguen estando. Entonces se van superponiendo, se van juntando y no pasa nada si es que estos aumentan más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que UNASUR tenía un perfil político mucho más claro que evidentemente va a desaparecer porque también los líderes son importantes. O sea, nadie en su sano juicio va a quitar la capacidad de liderazgo de Rafael Correa o de Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez es un señor que ha marcado una época para América Latina, le cueste a quien le cueste, es así, punto. Vale, claro, entonces este señor impulsa un mecanismo, tiene un discurso que genera una serie de empatías, que es claro, y que conecta además con toda una serie de sentires y pareceres desde la izquierda a la derecha en América Latina, que es toda la cuestión antiimperialista, ¿no? O sea, todo este discurso anticolonial, antiimperialista y todo lo demás que empuja mucho. O sea, la derecha latinoamericana también es muy anti-norteamericana en ciertos puntos, ¿no? O sea, entonces, claro, eso va a pasar, las instancias seguirán manteniéndose, se bajará el perfil posiblemente y aparecerán nuevos tipos de liderazgos y nuevos esquemas de integración. Creo que anti-Trump va a estar México, o sea, la Alianza del Pacífico va a estar. ¿Por qué? Porque, vamos, se ha acabado con el paradigma. El paradigma era México con un NAFTA que te permite demostrar que tú tienes 10.000 kilómetros de frontera y comercias todo con los Estados Unidos y esa es la libre. O sea, el modelo es libre comercio con los Estados Unidos, se acabó. Claro, que es todo el modelo que tenías. El modelo era libre comercio con Asia. Trump también se lo cargó. Entonces,
tienes aquí el siguiente escenario, el escenario antiimperialista. Entonces, también tienes un discurso unificado. Ahora, la unificación de un discurso en América Latina en contra de Trump puede ser también un espacio en donde estas instancias vayan cambiando de contenido político. Pensemos que son contenedores. Entonces, no sé qué vaya a hacer Trump con la OEA. Posiblemente nada, o sea, le ignore y punto. Pero no podrás tener un fuerte discurso anti Estados Unidos en la OEA. Entonces, la UNASUR posiblemente cambie el sentido, o sea, del espacio del discurso antiimperialista con la espada de Bolívar y tal, un espacio mucho más integrador, que se vaya ampliando, donde se integre México, Centroamérica y demás, que vaya generando un bloque de integración, y no sabemos si va a seguir siendo un bloque de integración política o vaya mutando a un bloque de integración económica. América Latina tiene un problema de integración económica, que es que produce cosas muy parecidas y que son mercados bastante pequeños, ¿no? Los expertos en integración lo saben. Y con los países que tienen economías más o menos complementarias, que son los vecinos, ya está la integración, o sea, no integración, pero vamos, hay altísimas potencialidades de comercio. Los principales socios comerciales de Ecuador son Perú y Colombia, o sea, eso ya está. Y hay una serie de aranceles y comercio y todo eso. ¿Hacia dónde podríamos exportar plátanos? Posiblemente al Mercosur, ya se hace. Al Centroamérica no se puede exportar banano. ¿Qué otros productos? Camarones, lo tienen los hondureños. O sea, no son economías complementarias. Y el intento de generar economías complementarias fue el Pacto Andino, ¿no? Recuerdo el Pacto Andino cuando finalmente incluso Chávez amenazó con irse al Pacto Andino, ¿no? O sea, si ya llegamos de ese momento, los esquemas no funcionan cuando no hay una voluntad política, incluso la Unión Europea se está poniendo en tela de juicio, entonces es muy difícil que vayamos por allá. Yo creo que puede darse una nueva línea de esta unidad política con el referente de siempre, que es en oposición a, o sea, no es propositiva, claro. Siempre es en oposición a. Rogelio, quiero esa misma pregunta ampliarla con un poco más. El presidente Rafael Correa estuvo hace algunos días aquí en España, tuvo encuentros con migrantes, tuvo encuentros con el jefe del Estado, el rey Felipe VI, con el presidente Rajoy, y también con Pablo Iglesias. ¿Qué va a pasar con estos personajes de la política española cuando un líder como Rafael Correa ya no esté, ya no sea su referente? ¿Podrían buscar otros líderes a quien seguir? ¿Qué piensas tú de eso? Y también esa pregunta va para ti, Susan. Bueno, hay una cuestión, ahora que está tan de moda Podemos y las peleas entre Rejón y Pablo Iglesias, si ustedes buscan en internet la tesis doctoral de Rejón, es una tesis doctoral sobre el proceso boliviano. Es decir, Podemos, con perdón de la palabra, ha mamado en América Latina, ha conocido todos los procesos populistas, neopopulistas, bueno, tú sabes más de eso que yo, y los ha traído aquí. Es un caso bastante curioso desde un punto de vista ideológico, porque habitualmente las ideologías que nacían en Europa eran adoptadas de una manera u otra en América Latina. En este caso, América Latina ha exportado a Europa este tipo de ideologías. ¿Que quién va a ser su referente? Pues mira, no sé. La cuestión es que siempre les puede quedar como muy bien. ¿Lenín Moreno podría ser el referente? Lenín Moreno no. Intelectualmente es una figura que yo admiro. Personalmente me parece una figura impresionante, pero es todo lo contrario de un líder carismático. Es bastante aburrido, para hablar claramente. Él es experto en monólogos y vendía conferencias sobre el humor y la comedia. Sí, el humor no sé de dónde lo tiene. Pero vendía conferencias. Quiero decir, es un hombre admirable lo que ha conseguido, un hombre paralítico, conseguir llegar a donde ha llegado, y eso es admirable desde ya, aparte de la ideología, no estoy hablando de ideología, pero a mí personalmente no me transmite nada, pero nada. Susan, ¿qué referencias tiene Rafael Correa para políticos europeos españoles? Bueno, yo creo que tampoco soy muy indicada para contestar esta pregunta, ¿no? Yo creo que la referencia no ha sido tanto Rafael Correa, sino Chávez, el chavismo, la revolución venezolana, ¿no? Yo creo que allí, y eso fue parte del debate interno más bien, ¿no? Yo no lo veo tanto como que un gran interés de Podemos por América Latina, sino más bien ha sido por cuestiones ideológicas y por un debate, ¿no?, doméstico, que aquí hemos visto una campaña electoral que duró ¿cuánto? Mucho, ¿no? 10 meses, ¿no? Estuvimos casi un año sin gobierno. Yo creo que tiene más esta función, ¿no? Aunque sí que hay vínculos, pero yo creo que no es tan importante América Latina ni para Podemos ni para allá. América Latina
en el escenario horizonte, digamos, de la política exterior española. Está allí, pero no ocupa un lugar muy importante, ¿no? Yo lo que quería un poco es, en lo que dijo Francisco con Donald Trump, yo no estoy tan segura que esto vaya a ocurrir, ¿eh? Sería positivo, sería racional, pero como lo racional al final no pasa, yo lo veo muy difícil que se unen los países que no sería UNASUR, sino CELAC, ¿no? La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, todos solidarizándose con México, empezando con Brasil. Brasil se va a solidarizar con México en un momento también muy complicado en el ámbito doméstico. Yo lo veo esto bastante difícil, ¿no? Y Ecuador es un poco casi el campeón, ¿no?, de estar en este tipo de esquemas, ¿no?, de integración. Yo creo que está en 5, ¿no? ALBA, UNASUR, CELAC, Mercosur, ¿no? Pero tiene vínculos, ¿no? UNASUR, ¿no? Así que bueno, y Bolivia otro tanto, ¿no? Hay mucho solapamiento, poco resultado, ¿no? Pero ¿para qué sirve esto? Para crear bloques ideológicos, por un lado, pensando en la diplomacia presidencial, ¿no? Y cambiaría también un poco la posición de Ecuador en la región, ¿no? Una victoria de la oposición o una victoria del oficialismo, ¿no? Estaría más cercano al ALBA o más cercano, quizá incluso en el futuro, de una alianza del Pacífico, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero yo veo más divisiones que unidad, cualquier cuestión, ¿no? Hasta en las crisis latinoamericanas, si pensamos en el Corralito, ¿no? ¿Quién se solidarizó con Argentina, ¿no? La guerra de las Malvinas, ¿no? Bueno, ahí sí, quizá, pero eso es muy histórico, ¿no? Pero igual el chileno entró. Sí, exactamente. Francisco, lo cierto es que hay 8 candidatos que están disputando la presidencia para este próximo domingo, y todo indicaría que hasta ahora, según estas encuestas, va a haber segunda vuelta. Sí. Tenemos a Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Cintia Viteri, Paco Moncayo, Abdalá Bucarán, Iván Espinel, Patricio Zuquilanda y Washington Pesantes. Lo decía Rogelio, Rafael Correa ha marcado una época importante para el Ecuador, tanto a nivel político, económico, tanto a nivel de carácter. Yo recuerdo estar en algunas ruedas de prensa con Rafael Correa en Ecuador, y era impresionante cómo con un grito la gente salía de las salas de prensa. Inclusive a mí una vez me gritó y me hizo callar en una rueda de prensa con más de 200 personas. Entonces lo recuerdo muy bien. Es difícil que cualquiera de estos candidatos pueda equiparar, pueda de alguna manera tapar o opacar la personalidad de Rafael Correa, de lo que significó para los ecuatorianos durante estos 10 años, y sobre todo, qué difícil podría ser para Lenín Moreno gobernar en caso de que gane, teniendo, como la foto que nos mostraba aquí Rogelio, a un Rafael Correa a sus espaldas. A ver, esto es muy difícil. O sea, la política funciona mucho con héroes, y el Ecuador ya tuvo a Velasco, ¿no? Velasco estuvo de 34 al 74, son 40 años marcando la política. Entonces, a diferencia de Correa, que digo, puede haber tenido una serie de políticas públicas que estaban bien, otras que son cuestionables, y después sobre todo un saldo bastante grande en todo lo que sería libertades y derechos, que no son relevantes, o sea, no son el primer tema dentro de lo que serían las preocupaciones de política o de cultura política en el Ecuador. Claro, pero en cambio los gobiernos de Velasco Ibarra fueron nefastos todos, pero sin embargo había todo este imaginario. Entonces la pregunta es, ¿cómo funciona todo el esquema de la construcción de un mito? Entonces Correa ha trabajado mucho todavía en la construcción del mito, el carisma, él nunca duerme, se levanta mañana, siempre tiene una sonrisa, un beso, mamita, tal vez es un tipo muy humano, toda esta cosa que empata muy bien con el carácter de los ecuatorianos, que tiene ese punto muy de... O sea, no tenemos borrachos, sino chumadito, ¿no? O sea, se dan cuenta ustedes, es la gran diferencia. Nosotros no tenemos un borracho, sino el chumadito. El chumadito es un pobre hombre que bebe, hay que tenerle... O sea, esa es un poco la diferencia, y él encaja muy bien, y en ese carácter...
es un hombre impecable en ese sentido y en eso también conecta muy bien con Bucaram. O sea, son dos productos sociales muy parecidos, con dos perfiles diferentes, pero encajan muy bien en ese sector medio Guayaquil que es que genera este tipo de personajes, ¿no? Que es quien conecta con toda la parte del Ecuador. Entonces es muy difícil que volvamos a tener otro parecido. O sea, el señor ha marcado una época, marca 10 años, y yo dudo mucho que esté encima que esté encima del gobierno precautelando el legado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que creo que va a dejar que todas las cosas funcionen y una cosa, hemos visto que el gobierno va a tenerlo muy difícil para mantenerse, o sea, para mantener el nivel de gasto, el nivel de inversión, el nivel de políticas públicas que tiene. Entonces, estar permanentemente recordando que lo están haciendo mal y todo eso va a ser posiblemente perjudicial si es que Rafael Correa quiere volver a ser candidato. Yo estoy seguro que va a volver a ser candidato, posiblemente. Y no veo que o sea, sí va a ser un cambio de época. Correa va a estar ahí, va a estar siempre presente, va a ser como Aznar aquí en España, ¿no? Siempre como el run que está todo el tiempo por detrás, siempre va a tener la posibilidad de decir que se equivocó, siempre va a poder tener la posibilidad de decir que le engañaron, que lo han hecho mal, que él no sabía. Entonces eso es bueno para él y yo no sé si es que el partido funciona. Ahora la pregunta, por ejemplo, también si es que Alianza País va a mantenerse unificado sin Rafael Correa, si el bloque parlamentario no se va a dividir, si va a haber tanta unidad entre un sector básicamente de derecha como es el círculo de Alvarados. O sea, simplemente quiero recordar que tanto que les gusta hablar de los desaparecidos de León Febres Cordero, el señor Mera era jefe de gabinete de Jofre Torbay, el señor de los recolectores de basura, no sé si ustedes lo recuerdan. Pues el señor que le llevaba los papeles era Mera. Vale, pues entonces, claro, entonces es eso, o sea, Mera no es que vio la luz y se le apareció el Che y una noche se hizo de izquierda, o sea, Alexis Mera es lo que siempre ha sido. Y Vinicio Alvarado es lo que siempre ha sido. Entonces, dentro del gobierno del Ecuador hay un sector que no son necesariamente izquierdas. Es más, el propio Rafael Correa lo ha dicho, o sea, a Vinicio lo han atacado porque los sectores de la izquierda infantil, porque no viene de la izquierda, la militancia, es un hombre que ha sabido ver el proceso y comprometerse. Eso lo ha dicho Correa, yo no lo estoy diciendo. Entonces, claro, va a poderse mantener esta izquierda más épica, que es la que está apoyando a Lenín Moreno, pienso en María Fernández Espinosa, Galo Mora, todos los que vienen de la larga militancia y que han estado al momento con los movimientos sociales, con este otro sector, que es el sector que promovió, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el sector que lleva todos los negocios con, bueno, Glass, ¿no? Es el sector que lleva todo, y que además es profundamente conservadora. O sea, Glass es un tipo muy conservador, Alexis Mer es conservador, el propio Rafael Correa es bastante conservador, con una izquierda que ha tenido un problema, por ejemplo, estoy pensando en la Silvia Buendía, el momento que plantea toda la reforma de la ley de aborto, ¿no? Y todo el sector que venía de las organizaciones de mujeres, que en cuanto quisieron decir algo, se les mandó a callar. Entonces, va a haber unidad todavía dentro de ese grupo tan heterogéneo sin el pegamento Rafael Correa. Entonces, yo creo que esas son preguntas que debemos hacernos, ¿no? Quiero hacerle una pregunta a Susana y a Rogelio. El otro día, cuando estuvo aquí el presidente Correa, yo tuve la oportunidad de hacerle un par de preguntas cuando salía él de la Universidad Complutense. Él ya lo había dicho, pero yo se lo quise ratificar. Digo, presidente, ¿va a extrañar usted Carondelet? Y él decía que él va a dejar la política. Francisco ya ha dado su punto de vista sobre esto. ¿Ustedes creen que Rafael Correa, conociendo su temperamento, conociendo cómo es, puede no ser candidato, puede no ser autoridad en un país como Ecuador, en donde han creado la gente de Alianza País un ídolo, un referente? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que, como lo comentaba antes, Rafael Correa es un animal político, un gran animal político, uno de los grandes referentes de la política ecuatoriana desde la independencia hasta ahora. Es comparable a García Moreno, ¿por qué no? A Eloy Alfaro, a Velasco, por supuesto. Es una figura excepcional, nos guste o no nos guste, es una figura excepcional. Tiene suerte, como decía Susan, de retirarse a tiempo. A mí me cuesta trabajo, como diría Bettino Craxi o Giulio Andreotti, dejar el poder es demasiado maquiavélico, ¿no? Una conspiración o una estrategia a ti te tiene que salir muy bien, ¿verdad? Irte para regresar. Puede ser que haya pensado en eso. Yo lo veo complejo. La vida da muchas vueltas, las coyunturas son muy disímiles.
Hablando de García Moreno, a mí, perdonen que me salga ahora la vena historiadora, pero me recuerda un poco a ese García Moreno que se retira en 1865, pasan 4 años, ocurre un desastre, que es un terremoto donde él, su figura vuelve a repotenciarse y en 1869 vuelve a la presidencia de una forma muchísimo más autoritaria y como el salvador de la nación. Es decir, espero que no haya un terremoto, por Dios, ya han padecido uno, pero es que ese terremoto que elevó a García Moreno otra vez a la presidencia de la República puede ser un desastre económico. Y la respuesta sería, qué bien vivíamos con Rafael Correa. Cuando Rafael Correa estaba en el poder, estas cosas no pasaban. Claro, se la dejó en manos de Lenin y Lenin se peleó con Jorge Glass y luego la oposición siempre molestando. En fin, estoy especulando. Pero se me viene a la cabeza que puede ser que este cúmulo de cosas puedan ocurrir. A mí, resumiendo, me cuesta mucho trabajo ver a Rafael Correa lejos de Carondelet. Pero también es verdad que, y lo admito, me equivoqué. Jamás pensé que no se iba a presentar a la reelección. Ya sé que constitucionalmente no podía. Evo Morales tampoco puede, ha perdido un referéndum y lo va a hacer. Y le aseguro que en esto no me voy a equivocar. Evo Morales va a forzar la legalidad y la constitucionalidad para volver a la presidencia. Yo pensaba que Rafael Correa iba a hacer lo mismo y me equivoqué. Sí, yo creo que allí, volviendo al tema de la corrupción, quizás sí que es importante, ¿no? Porque pueden pasar cosas imprevistas también, ¿no? Estando el oficialismo o la oposición en el gobierno, yo creo que el caso de Odebrecht, muchos escándalos que hubo, muy vinculado a Rafael Correa. Si pensamos en otro caso, ¿no? No pensemos en los típicos gobiernos populistas, sino o populares, ¿no? Podemos discutirlo. Yo creo que Lula, por ejemplo, Lula no volvió, Lula está ahora como se cayó todo un mito. Hay que pensar que la corrupción quizá en las elecciones no cuente mucho, pero en cómo valoras a un presidente, yo creo que sí que tiene bastante, y cómo va a ser recordado, allí sí que podíamos ver quizá que se cae como otra estrella de la izquierda, ¿no? Populista en este caso, ¿no? Rafael Correa quizá no puede volver, quién sabe. Eso depende también si gana la oposición o si se mantiene el oficialismo, ¿no? Pero esos planes de luego retornar a la política muchas veces no resultan, yo lo veo difícil. Y quizá un poco también la historia, ¿no? de política de Ecuador está muy marcado por el populismo, ¿no? Por si recuerdo como Velasco Ibarra, hay un libro de la fundación, de una fundación alemana, que se llama así como él, que dijo en un momento, dadme un balcón y me haré presidente. Eso tiene mucho arraigo en Ecuador, por eso hemos visto una campaña totalmente inusual, ¿no? Ninguno de los candidatos, quizá Dalo Bucaram, ¿no? Tiene el más mínimo carisma. Vamos, son todos como más tecnócratas y quienes hayan visto los 2 debates televisivos no destaca, es aburrido, parece como de antes en Europa cuando no teníamos los populistas de derechas. Candidatos nada carismáticos. Es también quizá una nueva época, gane quien gane, ¿no? Del anticarisma, del antipopulismo en este momento, quizá no dure mucho, ¿no? Bueno, es complicada la parte de los escenarios a futuro. O sea, en este caso, el único que sabe si vuelve o no vuelve y las circunstancias lo piden es Rafael Correa. Este es un ejercicio de especulación y es divertido en ese sentido. Pero yo creo que una de las convicciones más claras que tiene Correa es su fundamentalismo católico. O sea, es un tipo profundamente católico. Y es un tipo que ha mamado de toda esa tradición del mártir, del que se sacrifica, el santo. O sea, toda su visión de servicio es la del catequista católico, ¿no? Entonces, tratar de entender un poco su visión, yo no sé si por ahí, o sea, si quiero buscar explicaciones, si Rafael volvería a la política más que buscarla en su ambición que la tiene,
en su obra La tiene y tal, lo buscaría más bien por este lado, ¿no? O sea, de cómo si él ve, si es que la capacidad de adquirir o lo que él mismo dice, no, yo ya me he sacrificado por la patria, o si la familia pesa, efectivamente, no nos olvidemos que siempre está presente su hijo Miguelito en el discurso, ¿no? O sea, se le va a Miguelito, las hijas no están, está siempre el hijo pequeño, el que está sin padre, no me he criado, tiene 10 años, no me ha visto, o sea, entonces no sé si es que inmediatamente vuelva, después de 4 años posiblemente ya la familia ya no esté. No sé si se acostumbre a ser reconocido a una persona como se le convierte en una especie de referente, porque en ese sentido también Correa ha sido muy hábil construyendo el mito. O sea, absolutamente todo el mundo que me pregunta sobre Correa me habla, qué bien, ¿no? Rafael Correa, el presidente del movimiento indígena. Yo digo, ¿cómo? O sea, será otro Rafael Correa, o sea, porque que yo sepa, no es del presidente. Con lo que ha hecho con el movimiento indígena, digo, que dejarle sin sede, o sea, desmovilizarles, sacar el decreto 16 para prohibirles que tengan participación política. O sea, pero está el mito, ¿no? O sea, Correa hay 3, 4 cosas que todo el mundo le dice, un gobierno progresista. Digo, mira, escúchale hablar sobre homosexuales, aborto y todo lo demás, ya me dirás si es progresista. Otra cosa es que tenga un sentido de la redistribución de ingresos, pero progresista en el sentido estricto no es muy conservador en términos morales, y él lo dice. O sea, no estoy diciendo nada que él no lo diga. Entonces, por eso yo digo, es muy difícil pensar en esto, sobre todo por cómo se proyecta, y su proyección tiene que ver mucho con toda la cuestión cristiana más que con la cuestión política. Por eso digo, este es un ejercicio especulativo y divertido, ¿no? Y esto es como estando ahí, pero no sé. Y yo creo que de devolver el gran incentivo sería que sea un país medianamente manejable. O sea, yo no creo que sea el mejor economista del mundo. O sea, a las pruebas me remito, tiene un país o sea, sus medidas se han visto que no han sido acertadas, incluso países poco sospechosos como Bolivia o Cuba tienen más reservas monetarias internacionales. O sea, Cuba tiene en este momento 10.000 millones, o sea, sabe que es necesario tener eso, el Ecuador no las tiene. Entonces, claro, yo no sé si yo siendo Rafael Correa, volver a un escenario de crisis no volvería que todo el mundo me reciba en olor de santidad, que posiblemente es lo que quiere, ¿no? Un dato que podría servirles a las personas que están aquí para confirmar lo que decían ustedes de que Rafael Correa se estaría retirando en el mejor momento. Según la última encuesta de Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace en toda América Latina, en el 2007, cuando ya Correa llevaba casi un año en el gobierno, él tenía un nivel de aceptación del 74%. Y el último año, el año pasado, se midió con el 40%. Eso es bastante alto todavía para América Latina, pero comparado con autoridades de países europeos, Correa tendría un nivel muy alto, pero es una muestra que ha decaído en el nivel de aceptación. Yo quiero hacerles otra consulta y con esto ya estaríamos terminando. Una encuesta que a mí me llamó muchísimo la atención de este mismo Latinobarómetro. La gente dice, en el Ecuador el 45% de los ciudadanos dice que no me importa un gobierno democrático si resuelve los problemas. El 45% de los ecuatorianos del año pasado decían, no me importa un gobierno no democrático si resuelve los problemas. Básicamente lo que tú decías, con tal de que haga, allá si roba o no roba. O sea, es así. No importa en América Latina la democracia a estos niveles, 45%, casi la mitad de los ecuatorianos no les importa tener o no un gobierno democrático con tal de que haga. Vamos a ver, no es América Latina, no es Ecuador, es un fenómeno que cuando hay crisis esto sale a relucir. Salvando las distancias, Trump es en cierto modo eso también, rompe toda una tradición bipartidista en Estados Unidos, porque lo que importa es que se hagan las cosas y no importa tanto el cómo. Pero bueno, no me voy a meter tanto en eso. Respondiéndote a eso y vinculándolo con lo que comentabas antes, el legado de Rafael Correa. Viendo los debates, yo creo que se ha sido muy blanco y negro en los debates, lógicamente, desde el punto de vista de la oposición. Me refiero a que el legado de Correa es ambivalente.
tiene una parte claramente negativa. El país está absolutamente polarizado, como todos los populismos hacen cada vez que tienen las riendas del poder en sus manos. ¿Qué ha hecho Chávez y qué ha hecho Maduro? Polarizar el país, dividirlo, fraccionarlo y enfrentarlo. Nos encontramos con que en estos momentos Ecuador vive esa situación, correísta o anticorreísta. Y supongo que incluso cuando esto cala en las familias, habrá familias que ni siquiera se hablan. Ese es uno de los legados, desde mi punto de vista, el más criticable de la gestión de Correa. También el tema del autoritarismo. Es decir, y ahí vamos un poco en lo que hablábamos, Correa ha sido una figura que ha concentrado en sus manos el poder, que ha concentrado en sus manos las decisiones, ha construido como decía antes mi compañero, un régimen a su imagen y semejanza, y evidentemente el personalismo ha podido sobre las instituciones en el caso de Ecuador. Pero también, evidentemente, el Ecuador de 2017 no es el Ecuador de 2006, y ustedes, creo que los que sean ecuatorianos y vivan allí lo saben. Ahora mismo la CEPAL, el FMI, CAF, siempre dice lo mismo. ¿Qué tienen que hacer los países latinoamericanos en este momento? Invertir en capital físico y en capital humano, en educación y en infraestructuras. El régimen de Correa ha hecho eso. Las carreteras de Ecuador en estos momentos no son las de hace 10 años. Eso es obvio. El esfuerzo que se ha hecho en materia educativa es verdaderamente ejemplarizante. Habría que ver si es un esfuerzo viable a largo plazo, que ese es el gran problema. Tú decías, no sé si es un buen economista o un mal economista. Hombre, yo no soy economista, pero yo creo que es un mal economista porque has hecho una serie de iniciativas muy loables que no se sustentan si el modelo en el que te has fundamentado deja de existir, con lo cual, evidentemente, ahí hay un hueco muy difícil de llenar. Pero evidentemente había que invertir en educación, había que invertir en infraestructura y había que invertir en salud, y eso se ha hecho. Y las cifras de descenso de la pobreza también lo marcan. Con lo cual quiere decir que hay que ser un poquito más justo a la hora de juzgar a Rafael Correa y no decir, como le he oído yo a Guillermo Lasso y a Cynthia Viteri, que la mayoría de las cosas que ha hecho este régimen hay que tirarlas al tacho. Pues quizá el Ministerio del Bienestar, con este ministro abrazando árboles, seguramente sí. Sí, efectivamente, pero no toda la obra de Rafael Correa, que es lo que en ningún caso ni Guillermo Lasso ni Cynthia Viteri se están dando cuenta. La crítica inmisericorde a la gestión de Rafael Correa no les beneficia ni siquiera a ellos. No sé si quieren responder esto o... Sí. Yo te quiero hacer otra pregunta sobre algo que dijiste y con esto estaríamos... También. A ver. Sí, dos cosas. A mí me interesaría hablar del tema de la democracia. Rafael Correa no surge de la nada, o sea, no es una especie de hongo que surge porque no. Rafael Correa surge de un país que es el Ecuador, con una historia, unos ciudadanos, una gente, una forma de relacionarse. Vale, entonces, en un país que tuviese otras características, posiblemente un señor como Rafael Correa no puede gobernar como ha gobernado, no puede decir las cosas que ha hecho, no puede empatizar con los ciudadanos y no puede conseguir los votos. No nos olvidemos que era un señor que no existía en el 2005, nadie le conocía y de pronto comienza con una intención de voto bastante baja y va subiendo con una campaña que además, recuerdo, o sea, dale un correazo a la corrupción y todo lo demás. Entonces, ya se marcaban cosas, no era una cuestión de vamos a trabajar en función de, no, o sea, ya se dejaba ver que era un señor y además su apuesta siempre fue por esto que está señalando Marcelo, es decir, un señor que va y impone, ¿no? O sea, entonces pensemos en cómo funciona el país. El Ecuador sigue teniendo mucho el mito del patrón de Hacienda, ¿no? O sea, todos quieren tener Hacienda y todos quieren mandar, y es una forma de relacionarse bastante vertical y autoritaria. Entonces yo digo, o sea, y una de las cosas que lo sacan en claro, leí el otro día a Walter Spurrier, poco sospechoso de correísta, un señor que decía, ¿cuál es uno de los legados? Haber acabado con el autoritarismo gremial. Digo, hombre, el MPD me pudo haber gustado más o menos, pero cargarse los sindicatos no sé si sea la mejor opción.
O sea, y claro, y estaban, digo, que sí que eran estos, y claro, eran unos rojos radicales, digo, los mismos rojos radicales que son los que entraron al Congreso para sacarlos unos diputados que entraron ahí, que entraron los de los manteles. O sea, ese momento no fueron rojos radicales. O sea, seamos justos y recordemos la historia como ha pasado. Entonces, el MPD fue un aliado en un primer momento y después eran una peste a la que incluso había que quitarle su fondo de pensiones. Claro, entonces la gente está encantada. Y claro, y los indios. ¿Qué es eso de cerrar carreteras cada vez y cuando? O sea, por fin llegó uno que lo haga. Entonces esas cosas encajan bien. Pero ¿por qué el Ecuador puede permitirse ese tipo de cosas? Porque es un país profundamente segmentado y racista. Y la base del racismo es asumir que hay una serie de personas que tienen privilegios y que la única posibilidad de vínculo es la autoridad horizontal. ¿Vale? Entonces, para que una democracia funcione, necesitamos reconocernos todos como iguales ante la ley, pero yo no voy a ser igual que un indio de mierda, o que un cholo cualquiera. Claro. Entonces, si yo parto de ese supuesto, yo estoy negando en sí la esencia de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque yo me creo con derecho a que se me atienda primero, que basta verle a la señora, a la juez esta que le estaba amenazando al policía ahí, ¿no? O sea, tú no sabes con quién estás hablando, no sabes quién soy yo y lo que te va a pasar. Entonces, todas las estructuras en función de un esquema que está basado ¿en qué? En que supuestamente yo tengo una serie de privilegios que tienen que ver no con mi posición económica, social o intelectual, sino con una posición, con un constructo que es muy difícil de determinar, a menos que no se sea de ahí, que tiene que ver con cuestiones étnicas, históricas, sociales, culturales y demás, ¿no? Entonces, porque puede haber un señor que tenga mucho más dinero que otro, pero no tiene espacios de acceso ahí. Entonces, claro, es muy difícil que la democracia funcione si es que los primeros que deberían reconocerse como iguales todos ante la ley sean los ciudadanos. Muchas personas, que esto ha pasado, he hablado con muchos inmigrantes que han venido aquí en cualquier condición, lo primero que les sorprendía en España es ver cómo se trataban entre iguales. Y de pronto yo recuerdo a un primo mío que vino aquí en los 70 a estudiar medicina, a hacer un posgrado. Claro, el momento que llega la señora de la limpieza en la universidad, estoy de los 70, que era una cosa mucho más arcaica, y le pega un grito diciendo que no ves que acabo de limpiar. Entonces el otro como que se sentía agredidísimo, diciendo que, pero ¿qué hace la señora limpiando? A mí, el doctor, que estoy aquí. Claro, después se dio cuenta que la dinámica social es esa, algo que siguió pasando cuando la gente lo vio 30 años después, es decir, que la señora de limpieza le gritaba y todo lo demás. Entonces yo creo que por eso debemos entender que sí, el autoritarismo funciona y estas cosas funcionan porque es una sociedad que cree en que la utilización de la fuerza y la violencia en beneficio propio es legítima. ¿Por qué? Porque el otro le va a agredir. O sea, siempre estamos pensando que el otro me va a agredir. ¿Y cuál es la sublimación de eso? La violencia. Entonces yo veo que hay una persona bajo ciertas características etnos sociales cruzando la calle, asumo que es delincuente. Cambio de calle. Entonces, hay que acabar con eso. O sea, para que queramos que sean sociedades profundamente democráticas, deberíamos ir a la esencia de la construcción de una ciudadanía igual, que pasa por acabar con una serie de taras que tienen las sociedades, ¿no? Una última pregunta y terminamos. Quisiera la opinión de Susan y Rogelio. ¿Qué imagen refleja el Ecuador hacia el resto de América Latina, hacia otros países que se pueden sentir cercanos como España, con todo este proceso electoral, con todo este cambio? ¿Qué significa Ecuador para los observadores externos como ustedes? Bueno, sí, yo creo que habitualmente sentimos que lo que pasa en nuestros países es único e inimitable y no ocurre en los demás países tal y como ocurre en el nuestro. Pues yo querría decirles que el proceso electoral ecuatoriano es un espejo donde América Latina se puede mirar porque están pasando cosas en Ecuador que o han pasado o están pasando o van a pasar en breve en Ecuador. Les pongo muy brevemente unos ejemplos. En primer lugar, estamos asistiendo en Ecuador a la decadencia o por lo menos a la pérdida de fuerza de lo que se ha llamado el socialismo del siglo XXI. Puede ser que Lenín Moreno acabe siendo presidente, es cierto, pero es cierto que también que lo va a ser en segunda vuelta y en unas elecciones mucho más ajustadas que lo que hemos visto hasta ahora cuando Rafael Correa era el que se presentaba. Fíjense que en 2013 desaparece Chávez, en 2015 los Kirchner pierden el poder, las legislativas en Venezuela las gana la oposición, en 2016 Evo Morales es derrotado en el referéndum y en 2017 la salida de Correa, que es todo un símbolo de que el cambio, de que está llegando un cambio.
Tenemos que en Ecuador el modelo económico, como ya he dicho, tiene que cambiar. Es decir, América Latina ya no puede seguir dependiendo de la exportación de materias primas sin ningún tipo de valor añadido. ¿Qué más? Estamos asistiendo en América Latina al castigo de los oficialismos. Los oficialismos están siendo derrotados. Fíjense, Ecuador inauguró este proceso. 2014, elecciones locales. Fue una derrota del correísmo, por lo menos en las grandes urbes. Ahí ya Ecuador incluso ya nos lanzaba un mensaje, pero el mensaje que nos lanzó Ecuador se repitió luego en Venezuela, en las legislativas, en Argentina, las presidenciales, en Guatemala también, donde el oficialismo no repitió, en Perú, donde ha ganado Kuczynski, en Bolivia con la derrota en el referéndum, o fíjense en las locales que se han celebrado en 2016. Ha perdido el oficialismo en México, en Chile y en Brasil. En Brasil ya no era el PT el oficialismo, pero bueno, lo había sido hasta hace unos meses. Otra característica de las elecciones ecuatorianas que se están dando en América Latina en estos momentos, los resultados ajustados. Fíjense ustedes que Pedro Pablo Kuczynski ganó por el 0,4% a Keiko Fujimori. Fue un resultado muy ajustado. Y en Argentina, Macri dio la vuelta al resultado, ya que había perdido la primera vuelta. En Ecuador todo indica que va a haber una segunda vuelta, ya veremos si ajustada o no, pero segunda vuelta. El tema de la corrupción, ya lo hemos hablado, omnipresente en todos los procesos electorales. El giro que ahora se llama a la derecha, yo prefiero llamarlo al centro derecha, es decir, puede ser que gane Lenín Moreno, pero evidentemente forzando una segunda vuelta y con una oposición de centro derecha que si se hubiera unido, seguramente incluso habría ganado la primera vuelta, no en primera vuelta, pero sí la primera vuelta. Y por último, una característica que ya viene siendo un tópico en la región, que es la extrema debilidad de los sistemas políticos en América Latina, donde no hay prácticamente partidos políticos, sino que son partidos políticos que giran en torno a un personalismo muy acentuado. Yo creo por eso que Ecuador representa muy bien lo que está pasando en América Latina en este 2017. Bueno, un poco quizá la imagen de Ecuador en España también por la comunidad de inmigrantes, ¿no? O que ya son, digamos, nacionales españoles, muchos de ellos, ¿no? Esto nos ha acercado también más Ecuador, ¿no? Al país, aunque de la campaña electoral yo casi no percibo nada aquí en España, no aparece en los medios, ¿no? No es un socio estratégico, aunque quizá lo sea formalmente, de España, ¿no? Pero hemos visto que también la economía, ¿no? Si pensamos la globalización, muy dependiente de también las remesas de los inmigrantes en una época, ¿no? Eso también contribuyó a la crisis en el Ecuador, ¿no? La disminución, muchos retornaron voluntario, menos voluntario a sus países, ¿no? Yo creo que eso también es un importante factor, ¿no? Que nos ha traído más cerca Ecuador. Un poco a lo que decía Rogelio del socialismo del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI, perdón, del siglo XX fue otra historia, del XXI, nefasta además, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Yo conozco el autor de este, que es un alemán, Heinz Dietrich, ¿no? Yo me lo encontré en La Habana, en Cuba, ¿no? Y bueno, fue una persona como muy poco organizada, muy poco, y bueno, quienes leen sobre esto, nadie sabe lo que es, ¿no? Esto ha sido como una marca que se le han puesto posteriormente, ¿no? Yo creo que cada país, Ecuador, Bolivia, son revoluciones, quizá no, sino reformas, procesos de cambio muy diferentes, ¿no? O si pensamos en Venezuela, yo creo que cada país, ¿no? Dentro de los populismos que podíamos poner, ¿no? Como marca, es una historia completamente diferente. Y si pensamos en los que quedan, bueno, nos queda Daniel Ortega, ¿no? Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Si habrá, según las encuestas, si esta vez, ¿no? Tienen razón, ¿no? Va a haber una continuidad, ¿no? En el Ecuador, no sé si con, sin Rafael, en la sombra, ya veremos, ¿no? Lo sabremos quizá no el próximo domingo, sino el 2 de abril, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias. Esto fue América Vota, elecciones en Ecuador. Queremos agradecer a los panelistas, a Francisco, Rogelio y por supuesto a Susan y
Muchas gracias a todos ustedes por haber venido. Gracias.